Saludar a Oti Patiño, el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Doctor Patiño, gracias por estar en Caracol Ahora. Buenos días. Buenos días a ti y a toda la audiencia de Caracol. Bueno, doctor Patiño, nos gustaría primero que todo conocer pues cuál es la posición del equipo negociador frente a esta escalada de violencia en algunas regiones del país en los últimos días, lo que hemos visto. Consideramos, digamos, yo estoy hablando a nombre mío también, claro, como jefe del equipo de negociación del gobierno, es deplorable, digamos, toda esta escalada, aún, digamos, aunque no haya entrado en vigor el cese al fuego. Hay delitos continuos como el secuestro, de haber sido cometido por el ELN, se convierten, digamos, en un delito execrable y además por su característica de ser continuo, es decir, el secuestro no es solamente un acto que se comete, sino que se sigue cometiendo mientras la persona o las personas secuestradas estén cautivas, de tal manera que esa continuidad de este delito pues hace que una vez entre en vigor el cese al fuego, pues por supuesto sea considerado una violación al mismo. Por supuesto, en esta primera fase de alistamiento, donde cuando todavía el despliegue del mecanismo de monitoreo y verificación no está pleno, esperamos que lo esté el 3 de agosto según el acuerdo que se estableció. Dichos delitos sean absolutamente excluidos de cualquier acción por parte del ELN. Sí. Esa es, digamos, la situación, digamos, pero además de ello, el hecho de que sean violatorias al acuerdo de cese al fuego no significa que la fuerza pública pueda estar, digamos, atada de pies y manos frente a la persecución de autores de dichos delitos. Al contrario, debe estar muy vigilante, debe estar mucho más activa para que la protección de los derechos y libertades de las personas en los territorios, sobre todo en los territorios más críticos, esté, digamos, mucho más activa que en cualquier otro momento. Estos hechos, doctor Patiño, ¿cómo afectan una mesa de negociación? Estos últimos hechos que hemos visto. Pues, desde luego afectan el clima de cordialidad que debe existir en una mesa de conversación. Uno no puede estar conversando y haciendo mala cara al mismo tiempo y estar, digamos, fustigando, digamos, al otro con lo que está ocurriendo, digamos, en los territorios. Entendemos, eso sí, que hay una voluntad política por parte de la dirección nacional, por parte de quienes fueron delegados por el COSE, el Comando Central del ELN, para acudir a la mesa de negociación, pero entendemos también en una organización muy particular como es el ELN, que la implementación de dicho acuerdo a veces se dificulta por ser una organización, aunque es unitaria, es descentralizada y los frentes tienen distintas circunstancias y distintas interpretaciones de lo que se acuerde en la mesa de diálogos. Entonces, vamos a tener primero, digamos, la seguridad de que la fuerza pública va a cumplir exactamente con las órdenes que emanen del Ministerio de Defensa a través de su decreto, el decreto ya emitido, y vamos a tener un poco de paciencia, digamos, para que la implementación completa de cese al fuego, no solamente la suspensión de operaciones ofensivas, sino también el cumplimiento de acciones que no violen el DIH, pues se pueda implementar, digamos, de una manera gradual y progresiva. Doctor Patiño, aprovechando que usted está con nosotros, hemos recibido dudas también de varios usuarios con el tema de las fechas del cese al fuego. Es que el comunicado del ELN dice que el cese al fuego unilateral, que van a suspender pues todas acciones contra las fuerzas militares desde hoy, desde las 00 horas de hoy hasta el próximo 3 de agosto. Ayer se conoce el decreto del cese al fuego bilateral del presidente Gustavo Petro y dice que el cese al fuego iniciará desde el 3 de agosto hasta el próximo 29 de enero, hasta el próximo mes de enero.
mejor dicho, ¿qué va a pasar desde hoy? ¿Qué es lo que pasa concretamente desde hoy? No. Si usted lo lee con más cuidado la totalidad Sí. del decreto, observará que en el artículo 2 se habla de la suspensión de operaciones del 6 de julio al 3 de agosto. Ok. Estoy hablando del decreto del gobierno. Sí. Entonces, de alguna manera, el cese al fuego empieza el 6 de julio. La implementación, digamos, de las medidas que tienen que ver con lo que en los protocolos se llaman acciones específicas, es decir, otras acciones que van mucho más allá de las operaciones ofensivas, empiezan el 3 de agosto. El ELN ha emitido una primera orden de suspensión, también bilateral, por supuesto, de acciones ofensivas, digamos, de hoy, del 6 de julio al 3 de agosto, y emitirá antes del 3 de agosto, el 3 de agosto, otra orden para, digamos, darle continuidad y darle vigencia cuando esté completamente implementado el mecanismo de monitoreo y verificación. Y nosotros como gobierno preferimos un solo decreto que abarque la globalidad del acuerdo bilateral nacional del cese al fuego. Doctor Patiño, esta mañana en Blue Radio usted expresó también algo que llamó mucho la atención. Dijo que usted, si bien veía una voluntad política de paz en la mesa que está sentada con usted y en ese comando central por parte del ELN, usted dice que no está muy seguro de que esa voluntad política irradie hacia todos los frentes de guerra, hacia todos los comandantes. ¿Por qué? Porque yo creo que hay circunstancias. Una de las circunstancias es que en la frente están en regiones donde actúan otras fuerzas, digamos, ilegales, que dificultan, digamos, la aplicación del cese al fuego. Los territorios en disputa con otras fuerzas ilegales en una realidad que es muy líquida, es decir, se transforma día a día en los territorios. Eso es una circunstancia realmente objetiva. Y por otro lado, la comprensión de la importancia y de lo que significa este cese al fuego como un paso hacia el fin del conflicto, creo que no es una comprensión total, y por ello parte, digamos, de los alistamientos también es el desarrollo de una pedagogía que debe hacer, en este caso, el Comando Central con respecto a los distintos frentes. Pues hay algunos que seguramente entienden mucho más rápido y mejor la significación y la necesidad de implementarlo lo más rápido que sea, y otros que son un poquito más demorados en eso. Esa comprensión, digamos, por parte nuestra de las dificultades que tiene una organización de las características del ELN, me parece que es parte, digamos, de la seriedad con que hemos afrontado este tema. Por otro lado, digamos, hay una novedad que es muy importante resaltar, y es que además del decreto presidencial, en otros momentos el cese al fuego digamos, estuvo un poco en manos del gobierno. Hoy la responsabilidad frente a los temas de cese al fuego descansa también en una corresponsabilidad con el ELN, ya que también ellos emitieron órdenes, digamos, a sus respectivas unidades guerrilleras. De tal manera que si en alguna parte hay una violación o un incumplimiento del cese al fuego por parte de una frente de guerra o una unidad guerrillera del ELN, por supuesto, la primera indagación va a ser al Comando Central del ELN, que emitió esa orden y no está siendo cumplida. Le tocará al ELN tomar la medida respectiva para eso, y entonces eso es un seguro para que cualquier incidente donde se produzca desobediencia recaiga inmediatamente sobre quien emitió la orden y no sobre la responsabilidad del gobierno central. Eso es una novedad muy importante de tener en cuenta, y la responsabilidad que le cabe al Comando Central del ELN en el cumplimiento estricto de los acuerdos ya hechos. Doctor Patiño, pero ustedes entonces notan cierto problema de comunicación ante esa falta, como usted dice, de verticalidad en esa estructura del ELN para que las órdenes lleguen. Eso lo sabemos todos, de que hay dificultades en ellos, de una organización que, siendo unitaria,
tiene profundos elementos de descentralización por las circunstancias que ya planteamos. Digamos, cerrar los ojos frente a esas realidades sería una tontería. Por eso estamos dando espacios, tiempos para que lo del Comando Central pueda hacer la pedagogía necesaria para enmendar las dificultades de comunicación y de obediencia inmediata que sí transcurren en una organización fuertemente centralizada, claramente jerárquica, como es la fuerza pública en el caso del gobierno nacional. Digamos, esa comprensión de qué tipo de adversario tenemos en esta, qué tipo de interlocutor tenemos en estas conversaciones, en estos diálogos, pues hace parte del realismo que nos debe acompañar para que todo esto salga de manera exitosa. Doctor Patiño, y ustedes pues más que nunca lo saben, en el país sin duda alguna ha generado gran preocupación, también una gran incertidumbre este tema del secuestro de la sargento Ramírez, más cuando pues el Ejército Nacional pues señala de forma preliminar que habría sido el ELN el responsable de este secuestro, no solo de la sargento, sino 2 niños. Doctor Patiño, pues que... No, desde luego es un crimen execrable, condenable por todo el mundo, no solamente, digamos, por la mesa de diálogo, sino por el conjunto de la nación y, por supuesto, digamos, los mecanismos que tenemos que ya están en juego, que son básicamente Naciones Unidas con el apoyo de la Iglesia, tendrían, digamos, digamos, el deber de cuestionar ese tipo de acciones, primero, si fueron cometidas por el ELN. En caso de que el ELN niegue y luego se compruebe de que sí fueron cometidas por ellos, pues obviamente se configura un delito de desaparición forzada aún más grave que el secuestro. En caso de que ellos acepten que sí lo hicieron y así aduzcan cualquier circunstancia, digamos, que escapa de sus manos, inmediatamente se les combina una liberación inmediata. Sí, doctor Patiño, en las últimas horas también ha salido la posibilidad y ciertas versiones de que puede que la sargento habría sido llevada junto con sus 2 hijos a ya territorio venezolano. ¿Ustedes se han planteado como gobierno nacional una colaboración con el gobierno para contribuir a que se encuentre o que se quede con el paradero de la sargento? Claro, digamos, el gobierno venezolano hace parte, primero, digamos, como país garante de la mesa, de tal manera que, como tal, la mesa está comprometida totalmente con el tema del cese al fuego. Es decir, no es un país extraño, digamos, a este proceso, de tal manera que tiene que ser absolutamente interpelado para mirar, digamos, si eso, digamos, ha ocurrido, y desde luego también en la nueva circunstancia en que estamos como país que restableció plenamente las relaciones con el gobierno venezolano, pues obviamente habrá mucho más facilidades para que haya una cooperación de la fuerza pública ecuatoriana, digamos, con las autoridades colombianas para, digamos, combatir y evitar este tipo de delitos. ¿Qué esperan ustedes como equipo negociador, doctor Patiño, en estos 6 meses, con esa desescalada de la violencia a lo largo del territorio nacional en lo que compete a la estructura del ELN? ¿Qué es lo que esperan hacer en esa mesa de negociación? Esperamos que el cese al fuego se vaya profundizando. El espíritu del cese al fuego es la protección de los derechos y las libertades de las personas y no solamente la protección de los combatientes. Al fin de cuentas, la guerra propiamente dicha, es decir, la confrontación entre grupos armados o entre grupos armados y la fuerza pública, no es lo más importante. Lo más importante es las afectaciones que tiene la población civil en este conflicto interno. De tal manera que esperamos que, digamos, al cabo de estos 6 meses, no solamente hayan cesado todas las operaciones violatorias del DIH, y no solamente un avenimiento con el respeto, digamos, a los derechos y las libertades de las personas por parte del ELN, sino también que se hayan generado unas conductas y una apropiación del cese al fuego con miras a la terminación del conflicto. Es decir, esto no es una tregua, esto es un paso necesario para que el ELN se vista
por así decirlo, de fuerza civil desarmada y presentable ante una sociedad que no solamente rechaza estas acciones criminales, sino que le gustaría que una fuerza política completamente que haya desechado cualquier acción criminal pueda entrar en el juego de la política colombiana. Y ya lo voy a despedir con esta pregunta, doctor Patiño. ¿De qué dependerá precisamente, qué factores van a incidir en que este cese al fuego se renueve? Es hasta el 29 de enero, pero ¿de qué dependerá que el cese al fuego siga? Digamos, depende de que se haya profundizado. Digamos, hablamos de que es un cese que no solamente tiene vocación de continuidad, sino que se trata de un cese gradual y progresivo para ir sentando las bases hacia una confianza entre las partes y también de la ciudadanía en que se va hacia el fin del conflicto. Esa confianza es muy importante para generar elementos como la participación, para que hablen las víctimas también que requieren reparación y tranquilidad por parte, digamos, de este conflicto y en este caso por parte del ELN. Entonces, todos esos elementos objetivos y subjetivos son muy importantes para poder avanzar hacia el fin del conflicto. Creemos que estos 6 meses van a ser definitivos. Creemos que la declaración de cese al fuego junto con los elementos de participación, el 25 de julio se crea el Consejo Nacional de Participación para hacer el diseño de la participación, digamos, alrededor de la construcción de paz con el ELN. Todos estos elementos van a contribuir y son una inflexión necesaria para el cese al fuego. En estos 9 meses en que hemos estado dialogando, hemos avanzado mucho más que en muchos años que se ha venido trabajando con el ELN. De tal manera que sobre ese optimismo, pero también sobre la necesidad de que ojalá la firma del acuerdo final con el ELN esté mucho más cerca, digamos, del 2024 que del 2025 y aún más cerca que del 2026 pueda hacerse durante este periodo. Muy bien, es el doctor Oti Patiño, el jefe negociador del Gobierno Nacional en los diálogos con el ELN. Doctor Patiño, gracias por estos minutos aquí en Caracol Ahora. Bueno, usted es muy amable.